Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Andrea Varo. Bienvenidos a una emisión más de Especialistas para Especialistas presentadas por Good Nights. El día de hoy vamos a hablar del tema del diagnóstico de la enuresis, pero viéndola desde el punto de vista médico. Vamos a abordar las causas y qué sucede con los pacientes que tienen este padecimiento. Démosle la bienvenida al doctor Ricardo Arceo, quien es urólogo pediatra. Hola, doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Andrea, muchas gracias por la invitación. Pues aquí bastante contento de poder platicar este tema que, bueno, a mí en general me apasiona y veo bastantes pacientes con este problema. Excelente. Vamos a comenzar por el principio. ¿Cuál podríamos decir que es la definición de la enuresis? Bueno, la enuresis como tal, de acuerdo a la Sociedad Internacional de Continencia para Niños, es la fuga de orina durante el sueño a partir de los 5 años de edad. Es la definición, digamos, práctica que hay que tomar en cuenta antes y después de los 5 años. Ok. ¿La enuresis es una enfermedad o es un problema psicológico? Pues mira, siempre se consideró, bueno, hace mucho tiempo, una cuestión psicológica como tal, o ese es el concepto, la idea que tanto algunos médicos como la percepción, digamos, de la población piensan que es eso. La verdad ya se sabe con todo lo que contamos en la actualidad que sí es una enfermedad, ¿no? O sea, la cuestión psicológica más bien es una cuestión secundaria, o sea, la repercusión que tiene es porque el hecho de mojar la cama, ¿no? Más que sea la causa. Entonces, realmente sí es una enfermedad. Digo, no es una enfermedad que te va a matar, pues, pero es una enfermedad que causa muchos estragos psicológicos, más bien. Claro. Entonces es totalmente fisiológico. Totalmente fisiológico. Ok. ¿Por qué un paciente puede padecer enuresis? Sí, bueno, pues hay distintas causas. Y aquí lo importante de ver las causas es primero lograr clasificar al paciente, ¿no? O sea, porque hay distintos, digamos, como grupos que podemos englobar. Lo principal es ver si esta enuresis es una enuresis monosintomática, ¿no? Como ustedes, todos los colegas saben que, o sea, hay niños que llegan solamente orinando la cama en la noche, uno hace un interrogatorio y durante el día no tienen ningún problema, ¿no? Eso consideramos enuresis monosintomática. Y obviamente la contraparte sería la enuresis no monosintomática, ¿no? Que ahí está asociada a muchas otras cosas, como sería cualquier otro tipo de síntomas urinarios, ¿no? Los que conocemos como síntomas urinarios de vaciamiento, antes conocidos como obstructivos, que sería pujo, tenesmo, chorro entrecortado, chorro débil, ¿no? Por decir así. Son los mismos síntomas que vemos a lo mejor en pacientes de edad adulta. También hay pacientes que llegan con síntomas de almacenamiento, ¿no? Que sería urgencia, frecuencia, incontinencia de urgencia, y hay otros que incluso llegan con cuestiones asociadas con infecciones urinarias, con fiebre, estreñimiento, y ese estreñimiento, bueno, posteriormente platicaremos con un poco más de detalle, pero es un factor súper importante a tomar en cuenta. Ok. Ahora, de todas estas causas, ¿cuáles podríamos decir que son las más frecuentes, las Digamos, más comunes? ahí lo más frecuente también depende del paciente, me refiero, si ya logramos moverlo hacia es una enuresis monosintomática y no monosintomática, ¿no? Yo creo que, bueno, se me va a comentar también, algo muy importante sería decir la frecuencia o qué tanto tiempo ha logrado estar seco este paciente, ¿no? Por ejemplo, si el paciente nunca ha logrado estar seco en la noche, se considera una enuresis primaria, o sea, el problema siempre ha estado, pues, ¿no? Y la enuresis, digamos, secundaria sería la enuresis que el paciente ya controló, bueno, estuvo seco 6 meses en la noche y por algún motivo ya empieza a mojar la cama. Entonces, digamos, ya clasificando a nuestro paciente, si hay causas secundarias, que eso engloba muchas otras especialidades, ¿no? Por ejemplo, sería a lo mejor el endocrinólogo, ¿no? Hay pacientes que tienen enfermedades como diabetes insípida, ¿no? Que es otra cuestión tipo hormonal, similar a lo que vamos a estar hablando un poco más adelante, pero eso es de su rama y es una de las causas de enuresis secundaria. Pacientes a lo mejor con obesidad y apnea obstructiva del sueño, roncan, se les obstruye la vía aérea y eso puede ser suficiente problema para causar una enuresis secundaria. A lo mejor niños que tienen adenoides o amígdalas muy grandes les obstruye igual y el otro niño tiene que operarlos. Hay varias causas. Y en estas secundarias casi siempre también entran los pacientes con lo que comentaba previamente, con síntomas urinarios tanto en el día como en la noche. Ahora, el grupo de pacientes con enuresis monosintomática es lo más frecuente y es un grupo de pacientes totalmente distinto. O sea, es raro que tengan alguna patología más anatómica, como urológica, por ejemplo, ¿no? Aquí los pacientes con enuresis primaria monosintomática, hay 3 factores principales o 3 causas, ¿no? Y la principal, que se ve en el 75% de los niños, sería una alteración de la hormona antidiurética o vasopresina, ¿no? Esta hormona antidiurética, como su nombre lo dice, pues bueno, evita que
que vayamos a orinar. Y esta hormona antidiurética tiene un ciclo circadiano donde tiene un pico en la noche, por eso es que cualquiera de nosotros podemos aguantar 8 o 9 horas estando dormidos y levantarnos a orinar, ¿no? Y los niños o incluso adultos que tienen problemas de la hormona antidiurética, pues no tienen este pico, ¿no? O sea, este pico solamente es nocturno porque en el día pues no podemos aguantar 8 horas sin ir a orinar. Y la enfermedad asociada a la falta de hormona antidiurética se conoce como poliuria nocturna, ¿no? Ya sea en los niños o en los adultos, ¿no? Eso es lo más frecuente. Ahora, hay pacientes, niños específicamente, que tienen alguna alteración del despertar. Son los padres que nos dicen, ¿sabes qué? Mi hijo, la verdad, tiene un sueño muy profundo, lo estoy agitando para que vaya al baño y de plano no reacciona, tiene que llevarlo cargando al baño y demás. Aquí realmente es una alteración del despertar, así es como se conoce, ¿no? ¿Qué sucede? El niño tiene la vejiga llena y el reflejo como neurológico, la señal que le tiene que llegar al cerebro de que hoy sabes que la vejiga está llena, despiértate y ve a orinar, no la tienen suficientemente madura. Entonces tienen la fuga, ¿no? Y la tercera, que también es bastante importante, aunque lo vemos mucho menos frecuente, es una vejiga que tenga menor capacidad para almacenar orina de acuerdo a la edad, ¿no? O sea, estos son los pacientes que incluso habitualmente también tienen síntomas en el día, lo que conocemos como una vejiga hiperactiva, ¿no? O sea, es un síndrome clínico donde el paciente lo que manifiesta es frecuencia urinaria y urgencia urinaria, en ocasiones incontinencia de urgencia también durante el día. ¿Y qué sucede? La vejiga se llena, digamos, tiene la sensación de orinar, se estimula el detrusor, que es el músculo de la vejiga, y dice, pues es que estoy llena y van a orinar. Y orinan muchas veces, pero poca cantidad. Casi siempre, hay que indagar la causa principal, pero muchas veces tiene una mezcla de todo esto. Ahora, ¿el factor hereditario es importante? O sea, influye. Sí, yo creo que es algo bastante importante, ¿no? Uno de repente no lo considera, a lo mejor interrogarlo durante las consultas, pero yo creo que es súper importante. Sobre todo yo se los doy de recomendación a mis colegas, que yo es lo que utilizo muchas veces como parteaguas para tratar al paciente, ¿no? Bueno, interrogarlo por primera vez, porque el niño llega o la niña llega muy apenada, no quiere decir el motivo de consulta, no quieren platicar, ya que más o menos sabes que el motivo es enuresis o cualquier situación de estas. Yo siempre les digo, oye, ¿tú ya le preguntaste a tus papás si alguno de ellos se hacía pipí o se orinaba en la noche? Y no, entonces voltean a ver a la mamá con cara de, a ver, dime, y resulta que sí, ¿no? Entonces realmente es un componente súper importante. Se ha reportado, eso se conoce bien, y no es que sea algo genético, pero sí, si uno de los padres padeció enuresis en la infancia, tiene hasta 40% de posibilidades de que el hijo lo padezca. Y si fueron ambos padres, hasta el 70%. Entonces queda muy claro que hay un componente familiar, por decir así, o hereditario en este tipo de enfermedad. Muy bien. Ahora, viéndolo desde el punto de vista médico, ¿cómo se abordan este tipo de pacientes? Ok, bueno, de hecho, de acuerdo a las guías inglesas, ¿no? O sea, ellos lo que sugieren es que para tratar la enuresis, lo más importante es la primera consulta, ¿no? O sea, abordarlos bien. Es una consulta, pues, larga. O sea, ellos recomiendan por lo menos 30, 40 minutos para lograr interrogar todo. O sea, todo nos va a orientar primero a la cuestión clínica, ¿no? O sea, obviamente los antecedentes, como bien decía, si los padres lo padecieron o no, antecedentes quirúrgicos, ahorita vamos a platicar porque eso es muy importante. Y sobre todo interrogar al niño, lo primero es los hábitos urinarios que tiene, eso es lo principal. Por ejemplo, ¿tiene enuresis? Sí, tiene enuresis. ¿Lleva 6 meses seco? No. La frecuencia también, por ejemplo, de cuántas fugas a la semana, ¿no? O sea, cuántas noches se moja. Es diferente porque eso nos va a decir qué tan grave es el asunto, ¿no? O sea, lo consideraríamos leve si el paciente tiene entre 1 y 2 fugas a la semana, ¿no? 2 noches mojadas, por decir así. Se considera moderada si va como de 3 a 5. Y grave si son 6 o todo diario, ¿no? Eso es muy importante. También durante el interrogatorio hay que, o sea, yo lo que indago mucho, que eso recomiendo sobre todo a médicos de primer contacto como médicos generales, pediatras, médicos familiares, que también atienden este tipo de situaciones, los hábitos miccionales. Por ejemplo, ¿cuántas veces va a orinar el niño durante el día? ¿No? ¿Cómo va a orinar? Si de repente se aguanta mucho, si realiza como maniobras para aguantar, que eso es muy característico sobre todo en las niñas, ¿no? Lo que conocemos como la maniobra de Vincent, que la niña se está aguantando mucho, cruza las piernitas y hasta se agacha como en cuclillas, como para apretar los músculos pélvicos y que no tenga fugas urinarias. Eso es bastante frecuente y nos va logrando, diferenciar.
La ingesta de líquidos es súper importante porque muchas veces lo que sucede es que el niño no se hidrata durante el día, ¿no? Está en la escuela, o bueno, están conectados, pues están en la escuela, no toman suficientes líquidos, y en la tarde, que tienen mayor libertad, se toman un litro de agua y ahí empieza el problema. O toman líquidos que les estimulan mucho la vejiga, como, no sé, líquidos con cafeína, o refrescos, o jugos, agua de Jamaica. Eso tampoco les ayuda. Además de ese interrogatorio, la exploración física la considero importante. O sea, es poco probable que encontremos algo que nos oriente hacia una causa específica, pero hay que hacerlo, porque si lo encontramos, tenemos que dar un tratamiento totalmente distinto de lo habitual. ¿A qué me refiero? El ejemplo que les voy a poner aquí, que es muy claro, eso lo ven mucho los pediatras, por ejemplo, serían los hombres, los niños que les hicieron la circuncisión neonatal, por ejemplo, ¿no? O sea, digo, les hacen circuncisión sin mayor problema y demás, y luego llega el niño, lo revisamos y resulta que los padres no lo habían notado y tiene lo que conocemos como una estenosis del meato uretral. Son una estrechez del orificio por donde sale la orina, que ellos piensan que es normal, y resulta que no. O sea, y esto sucede, no porque se haya hecho mal la circuncisión ni nada, sino el simple hecho de que se haga la circuncisión al nacimiento, el niño tiene más riesgo de que por el puro contacto o irritación del pañal y de la orina haga que se cierre este orificio. Y si se cierra, bueno, ya no tenemos que, o sea, la verdad, la causa de hormona antidiurética y esto ya pasa a segundo plano. Lo primero es corregir esto, porque hay muchos niños, incluso en Holanda, por ejemplo, que es de los sitios donde mayor experiencia cuentan de enuresis, tienen clínicas especializadas en esto, ellos reportan que hasta el 20% de los hombres que ven por enuresis primaria monosintomática, la causa es una estenosis del meato uretral. Y esto con una cirugía sencilla, haciendo el orificio más grande, unos puntos y demás, se corrige el problema. Entonces es súper importante la exploración física en ese sentido. Claro. Otro dato que siempre hay que buscar en la exploración física sería revisar la espalda a los pacientes. La espalda. Algunos de ellos tienen datos de espina bífida oculta, que no se formó bien, digamos, la columna, por decir así. Y los que son muy evidentes, pues al nacimiento lo conocemos, pero los que no, hay datos indirectos, o sea, como puede ser una mancha, por ejemplo, como un lunar, por decir así, en la región sacra, ¿no? Un mechón como de vello en la región sacra, un pliegue glúteo medio chueco. Eso nos orienta que hay que descartar la espina bífida como de las causas que pudieran, digamos, también influir, ¿no? Okay. Ahora, ya que comentamos la cuestión, digamos, clínica, lo estamos platicando en la consulta, tenemos varias herramientas para saber cómo abordar a estos pacientes, ¿no? Casi todo es herramientas clínicas. Existe uno que es súper importante, que igual se los recomiendo a todos mis colegas que lo puedan descargar, ¿no? Salió creo que en el 2017, se llama CMT, que por sus siglas en inglés es Clinical Management Tool, que es una herramienta que es como un cuestionario, que nos va a lograr diferenciar si el paciente con enuresis realmente debe ser visto a lo mejor por el médico de primer contacto o enviarlo al subespecialista, al urólogo pediatra, ¿no? Porque ahí te puede diferenciar. ¿Sabes qué? Mira, es un interrogatorio muy sencillo. Oye, ¿tienes enuresis? ¿Sí o no? Controló lo que ya comentamos de primaria, secundaria, monosintomática, no monosintomática, pero ya agrega otras cosas muy importantes. Oye, ¿qué cirugías tuvo? ¿Tiene cuestiones neurológicas? ¿O tiene estreñimiento? ¿Ha tenido infecciones? Si ya hay muchos palomeo de sí, te sugieres que envíalo al subespecialista, porque en esos casos es cuando hay que descartar algún otro tipo de enfermedades. Yo específicamente lo que les sugiero que hagan también, sobre todo para la consulta subsecuente, es realizar como una bitácora, que le conocemos en medicina diario miccional. O sea, uno curiosamente diría, no, pero los papás saben perfectamente cómo van a hacer pipí por los hijos y no es cierto, ¿no? Uno se entera ahí, sobre todo porque los niños, la verdad, a esta edad, después de 5 o 6 años, son más independientes, ya no quieren que los acompañen, que los ayuden, etcétera. Entonces los padres, la verdad, no saben cuántas veces van a orinar en el día, ¿no? De hecho, uno les pregunta a ellos y no saben y el niño te dice más o menos y demás. ¿Y qué consiste este diario miccional? Pues realmente es una bitácora. Es una bitácora que tiene distintas columnas. Yo lo que hice, por ejemplo, les desgloso, lo imprimen de la página de internet, les desgloso por hora, ¿no? 6 de la mañana, 5 de la mañana el día siguiente. La primera columna es la micción, orinar, ¿no? Entonces le digo a los padres, ¿sabes qué? Tienes que, a la hora que vaya a orinar el niño, lo apuntas y hay que cuantificar los mililitros. Eso es muy importante porque eso nos va a ir guiando hacia más o menos la capacidad de la vejiga, cómo se va comportando durante el día, ¿no? Okay. La siguiente columna sería a lo mejor si tiene fugas en el día asociadas o no. Si sí tiene, ya estamos hablando de otro tipo de paciente distinto a lo que comentamos.
Y la siguiente columna sería el peso del pañal o la fuga durante la noche, ¿no? Y esto es muy importante porque aquí, tenemos herramientas, como tú comentabas al inicio, sobre todo de Goodnights, que este tipo de ropa interior desechable lo que nos ayuda es para cuantificar. O sea, yo como médico necesito ver el porcentaje real de fuga de orina durante la noche, porque eso me va a diferenciar si es poliuria nocturna, si no es poliuria nocturna, porque hay definiciones muy específicas para eso. Por ejemplo, la recomendación sería, sabes que agarro un Goodnights y hay que pesarlo seco en unas básculas de cocina a lo mejor, voy a inventar, pesa 50 gramos seco, el niño se despierta la mañana siguiente y pesa 350, pues haces la resta, pues fueron 300 mililitros lo que tuvo de fuga el niño, ¿no? Y luego las últimas columnas serían los líquidos que está ingiriendo, realmente el tipo de líquido y la cantidad, si es café 100 mililitros, agua sola 200 a la hora correspondiente, y las evacuaciones. Y aquí en las evacuaciones, esto lo utilizan mucho los pediatras, nos guiamos con una escala que se llama escala de evacuaciones de Bristol, que bueno, los inventaron los gastroenterólogos ahí en Bristol, en Reino Unido, y es una escala pues, que utilizamos los médicos y que es muy, digamos, muy amigable para los pacientes, porque nosotros como médicos de la descripción, ¿no? Pues tipo 1, heces duras, etcétera, pero tiene dibujitos, entonces uno lo utiliza muy bien en la consulta y le dices, oye, señálame a cuál se parece tu popó, ¿no? Y de acuerdo a eso nos puede orientar hacia si hay estreñimiento o no. Asimismo, si parece que tiene estreñimiento, pues ustedes como médicos conocen bien la escala de los criterios de Roma, que son los que utilizamos para identificar y para diagnosticar el estreñimiento funcional, que es algo que está relacionado a todo esto. Muy bien. Ahora, hablando de estudios o análisis, ¿cuáles son los que se recomiendan o qué otros se pueden hacer? Digamos que la mayor parte de los pacientes no requieren nada. Eso es una realidad. A mí desafortunadamente me llegan muchos pacientes ya con ultrasonidos, historetografías, estudios de urodinamia, que realmente no lo ameritan y el paciente sufrió en que le hagan esos estudios, por decir así. Si clasificamos correctamente a nuestro paciente desde el inicio, pensando que es una enuresis primaria monosintomática, probablemente no requiera ningún estudio. Okay. Si sospechan algo adicional ahí, bueno, a lo mejor estudios no invasivos muy sencillos, como sería un examen general de orina, esa es la utilidad que tiene, sobre todo junto con el diario miccional. A mí me tocó un paciente específicamente que te voy a poner el ejemplo. Resulta que la madre decía, es que mi niño se orina mucho en la noche. Bueno, uno piensa, mucho, pues cuando será mucho, ¿no? Resulta que me traía el diario y solamente el niño orinaba nada más, 2 litros, pero nada más en la noche. O sea, y en el día otros 2 litros. O sea, un niño no puede estar orinando 4 litros al día, ¿no? Entonces, muchísimo. Eso yo sé que a lo mejor ya no es de mi ventanilla, tenía diabetes insípida, entonces le pedí el examen general de orina y ahí ya veo, la orina está muy diluida, etcétera. Bueno, se lo mando al endocrinólogo pediatra, por ejemplo, ¿no? Y es un estudio no invasivo que nos da muy buena idea de cómo está la situación. No hay que confundirnos con infección urinaria, ¿no? Porque de repente pedimos examen general de orina y cultivo y demás cosas, sale una bacteria y la tratamos de manera equívoca, porque las bacterias que no dan síntomas no hay que tratarlas, eso es algo muy importante, pero nos puede dar información. Y estudios de imagen, bueno, pues un estudio no invasivo como sería un ultrasonido del tracto urinario, ¿no? De riñones, de vejiga, y lo que alcanzan a evaluar es que no haya ninguna malformación en los riñones que pudiera contribuir a este problema, y sobre todo la capacidad de la vejiga, cuánto orina le cabe, mandan al niño a orinar y con cuánto tiene de orina residual. Más de eso, es muy raro tenerles que solicitar a estos pacientes. A diferencia, como dijimos, si el paciente llega con mucho estreñimiento, llega con infecciones urinarias con fiebre, digamos, repetidas y todo eso, bueno, son los niños que a lo mejor sí requieren realizar, pudiera ser, no en todos, alguna historetografía, que es un estudio que ustedes ya todos conocen para diagnosticar un reflujo vesicoureteral secundario, y sobre todo los estudios más invasivos como lo que es la urodinamia, que es un estudio que mide, digamos, que intenta como replicar los síntomas urinarios que tiene el paciente. Es un estudio invasivo que se pone una sonda uretral que llega hasta la vejiga, tiene un sensor donde mide la función o la presión de la vejiga, ¿no? Otra sonda que va por el recto y mide la presión del abdomen, y se trata de que simule los síntomas que tiene este paciente. Pues son muy pocos, o sea, son los pacientes que de plano ya les dimos todo el tratamiento y no, o sea, hay que descartar alguna cuestión de ese tipo. La otra herramienta que sí es muy útil, pero eso ya es más especializado, sobre todo los urólogos, tanto de adultos como de niños. En el consultorio tenemos un aparato que se llama flujómetro, que lo que le pedimos al niño, ¿sabes qué? A ver, haz pipí en este baño especial, está conectado a la computadora y es un estudio sencillo donde nos va a hablar de la fuerza del chorro, la cantidad que está orinando, y nos va a imprimir una curva, digamos una curva así de cómo está saliendo el chorro, y dependiendo de la interpretación de la curva podemos pensar si hay algún problema adicional o no. Muy bien, doctor. Ahora, ¿qué tan frecuentemente por sí misma esta enfermedad puede
desaparecer o terminar. Sí. Bueno, sí puede desaparecer, ¿no? Sí. De hecho, los estudios, digamos, nos han reportado que desaparecen un 14% por año, ¿no? Por decir así. Vamos a decir, si el niño tiene 6 años, tiene 14% de chance que desaparezca entre los 6 y los 7, otro 14% entre los 7 y los 8, y así conforme van creciendo. Ahora, no hay que confundirnos porque dices, bueno, si es así, pues se le va a quitar en algún momento. Puede ser, puede ser. Sin embargo, se ha reportado que hasta el 1% de los adolescentes y de los adultos jóvenes tiene enuresis, y eso ya probablemente no se vaya a quitar o no se quite muy fácil, ¿no? Entonces, mientras más tiempo pase, el cuadro es más grave. Son los pacientes que ya persisten con enuresis, ya tienen 6, 7 noches mojadas y son más difíciles de tratar. Muy bien, doctor. ¿Y qué sucede? O sea, como bien nos estás diciendo, las consecuencias, ¿no? Puede ir aumentando este problema si no se atiende la enuresis. Sí, digamos, como mencioné al principio, la enuresis no es una enfermedad que te va a matar, eso queda muy claro, ¿no? Sin embargo, es una enfermedad que sobre todo con la evidencia y la información que contamos en la actualidad, hay muchos estudios que nos mencionan el impacto tan importante que tiene la cuestión psicológica por enuresis. Aquí ha sido el cambio importante, ¿no? O sea, antes decían, es que es psicológico y primero lo ve el psicólogo y luego, ya que no hay solución, lo mandan al médico. No, debería ser al revés, o sea, lo ve el médico, diagnostica el problema y se apoya con el psicólogo también, o sea, para buscar otro tipo de causas, darle apoyo al paciente. ¿Por qué? Porque el impacto psicológico, por ejemplo, los estudios que contamos en la actualidad reportan que el hecho de que el niño sufra enuresis lo han comparado incluso como con la tercera causa de estrés para un niño. O sea, después de divorcio de los padres, por ejemplo, incluso muerte de la mascota, y hay incluso estudios que mencionan que lo ven al mismo nivel o peor que el bullying escolar. Entonces, o sea, es un impacto súper importante que a lo mejor, vamos a decir, si el niño tiene 5 o 6 años, se le va a quitar a los 10, ¿no? Y dices, bueno, pero de los 5 a los 10, sobre todo ya más cercano a 8, 9, 10 años, la pasó muy mal, ¿no? O sea, yo creo que, y queda muy claro que los niños que se han comparado en estudios que han recibido tratamiento temprano contra tratamiento más tarde, pues o sea, el desenlace psicológico es mucho mejor en los niños que se recibieron un tratamiento temprano, ¿no? Claro. Y bueno, me gustaría platicar solo un poquito más en cuestión de tratamiento, que eso supongo que a mis colegas médicos les va a interesar mucho. Hay tratamientos específicos en la actualidad para enuresis. Si tenemos el paciente con poliuria nocturna, como comentamos, el tratamiento específico sería la desmopresina. La desmopresina es una sustancia que sustituye a la hormona antidiurética, ¿no? La ventaja que tenemos es que, bueno, solamente tiene la función antidiurética, porque la hormona antidiurética o vasopresina, además de antidiurética, tiene un efecto vasopresor, o sea, que hace vasoconstricción, construye los vasos sanguíneos. Y un medicamento que hiciera eso no nos gustaría mucho, ¿no? Sobre todo en niños. Sin embargo, la desmopresina solo tiene la función antidiurética. ¿Y qué es lo que sucede? El paciente toma el medicamento un par de horas antes de dormir. También tiene que pasar 2 horas del último líquido a que tome el medicamento. Y lo que va a hacer este medicamento va a concentrar mucho la orina, porque lo que hace es que a nivel de los túbulos renales va a hacer como canales o ductos de agua, por así decirlo, para que absorba mucho más agua el cuerpo y se haga muy concentrada la orina. Entonces, obviamente la precaución sería así, si por sí el paciente va a estar absorbiendo mucha agua para evitar la fuga en la noche y el niño está tomando líquidos constantemente antes de tomar el medicamento, existe el riesgo que se llama intoxicación por agua, que realmente es una hiponatremia, una baja del sodio que puede ser peligrosa. En niños es raro, es más frecuente que esto sea peligroso en los adultos, pero hay que considerarlo siempre, ¿no? Pero bueno, la desmopresina es tratamiento de primera línea, ¿no? De acuerdo a las guías europeas de urología pediátrica y las guías, digamos, de la Sociedad Internacional de Continencia para Niños, ponen como primera recomendación la desmopresina en la poliuria nocturna. Otra opción que tenemos de tratamiento, los niños, por ejemplo, que tienen esta alteración para el despertar, que no sienten cuando tienen la vejiga llena, de primera línea es la alarma para enuresis, ¿no? Que muchas veces, la alarma, hay estudios que no han logrado como realmente evidenciar cuál es la cuestión científica, cómo funciona, pero lo que se ha visto es que es un reflejo, ¿no? O sea, el reflejo está inmaduro, el hecho de estimular al niño con la alarma que suena y vibra cada vez que se moja, pues es, o sea, pues como medio pavloviano, ¿no? Hasta que el niño entiende o se le queda eso, pues ya funciona. Ventajas de la alarma, bueno, es muy útil en los pacientes que no tienen poliuria nocturna, sino el problema del despertar nada más. No es un medicamento, entonces no es un tratamiento, digamos, invasivo, por decir así. Desventajas es que se requiere una familia muy comprometida, porque obviamente
las primeras 2 o 3 semanas o el mes, el paciente no se va a despertar, se va a despertar todo el mundo menos el paciente, hasta el vecino, pues suena la alarma, ¿no? Entonces, los padres tienen que comprometerse a, suena la alarma, van por el niño, aunque ya haya tenido la fuga de orina, hay que llevarlo al baño, y es como un reflejo condicionado, por decir así, ¿no? Entonces, digamos, estas 2 opciones que tenemos son las de primera línea, se pueden mezclar en el caso de que no haya un buen resultado, ¿no? Ya posteriormente viene lo que son los anticolinérgicos, como la oxibutinina. Estos son medicamentos que lo que hacen es que relajan el músculo detrusor, relajan la vejiga para que quepa más orina. Muchos niños me llegan con este tratamiento ya de primera instancia y eso ¿verdad? No es correcto porque eso solamente se debe utilizar en los pacientes que tienen síntomas tanto en el día como en la noche. Pues si el problema es poliuria nocturna, no va a funcionar esto. Más bien son los niños que van a orinar durante el día 15 veces, tienen incontinencia de urgencia, bueno, está en un medicamento que les relaje y que no vayan tantas veces a orinar. Por eso es tan importante realizar el diario miccional. Y último, en cuanto a tratamiento médico, tenemos los antidepresivos tricíclicos, mipramina, amitriptilina, este tipo de medicamentos. Ya digo, eso se utilizaba de primera línea hace varios años, ahora ya no. O sea, ya lo ponen las guías como recomendación C, eso quiere decir que no se utilice, salvo en casos que ya no tienen solución casi. ¿Por qué? Porque tiene efectos cardiotóxicos muy importantes. O sea, y la efectividad del medicamento es como el 50% menos. Entonces, si no funciona tanto y además le pones en riesgo en cuestión cardíaca, pues no vale la pena. Claro, doctor. Por último, ¿cómo podemos concluir este tema, doctor? ¿Cuáles son tus conclusiones? Mi conclusión sería, pues bueno, que siempre les pregunten a sus pacientes si tienen fugas en la noche. Lo más importante para tener un desenlace adecuado en este tipo de enfermedad es hacer un trabajo en equipo, ¿no? Yo como médico me responsabilizo del tratamiento adecuado al paciente, pero hay que delegar responsabilidades, ¿no? O sea, los padres llevan al niño a consulta, hay que dejarle ciertas tareas a los padres e involucrar al paciente. Si uno involucra al niño, le explica bien, son muy listos y entienden el problema. Entonces, realmente, si hacemos trabajo en equipo, y lo entiende todo el mundo, el resultado es bastante óptimo. Claro. Bueno. Y se sientan responsables también de su enfermedad. Claro, les da uno poder y en ese sentido, entre todos, logramos un resultado satisfactorio. Claro que sí. Doctor, te agradecemos mucho esta charla. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por vernos el día de hoy. Nos esperamos en la siguiente emisión de Especialistas para Especialistas por Good Nights.